En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy la parábola del hijo pródigo, que es punto clave para comprender la conversión. Hemos estado hablando acerca de la conversión y hoy se nos van a dar los pasos para una conversión. Vamos a analizarlos en esta parábola. Primero, lo primero que vemos es que el hijo se aleja del padre. ¿Sí? El pecado del hijo lo aleja de su padre. ¿Sí? El padre no lo corre. El pecado del hijo es el que aleja al hijo del padre. Y es cuando empieza a conocer el sufrimiento ese hijo. Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Dios no nos corrió, pero el pecado nos aleja de Dios. ¿Quién nos sacó del paraíso? El pecado. El pecado es por culpa del pecado que nosotros salimos
o nuestros primeros padres salieron del paraíso. Entonces, el primer paso que vemos es que el pecado es el que aleja, no es Dios el que se aleja, somos nosotros los que nos alejamos. Ahora, todos hemos pecado, todos somos pecadores, todos hemos caído en pecado. ¿Qué se necesita para regresar a Dios? ¿Qué es lo que se necesita para regresar a Dios? Vamos a ver pasos que se necesitan para una conversión auténtica. Primero es la toma de conciencia de la realidad. Toma de conciencia de la realidad. Este muchacho se puso a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Con hambre, yo muriéndome aquí de hambre, y en la casa de mi padre el trabajador más pobre tiene de más. Ay, se oye muy fuerte, mejor le apagan ahí, así se retumbo y así. Ok, gracias. Dice, el trabajador más pobre tiene pan de sobra en su casa. En cambio, dice, yo aquí me estoy muriendo de hambre. Que estoy aquí sufriendo de hambre. Aquí entonces nos detenemos para empezar a hacernos unas preguntas. ¿Tú ya te diste cuenta de qué tienes hambre? ¿Tú ya te diste cuenta de qué tienes hambre? Porque podemos confundir el hambre que nosotros tenemos. ¿De qué tenemos hambre? Pues casi todos tenemos hambre de paz. Como sociedad misma, en el mundo entero hay hambre de paz. Hay hambre de amor. Se siente la necesidad de sentirse amados. Hay un hambre de amor y hay un hambre de felicidad. Hay un hambre de felicidad. ¿Por qué no tenemos esa paz, ese amor y esa felicidad? ¿Por qué no la tenemos? Porque eso está en Dios y nosotros nos alejamos de Dios. Y la gente se enoja, quiere a fuerza. La esposa quiere que el esposo le haga feliz. El esposo quiere que la esposa lo haga feliz. Los hijos quieren que los padres los hagan felices. Todos quieren que los demás los hagan felices, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no son Dios. Porque no son Dios. Te den lo que te den, no se alcanza, no se puede. No se puede, solo Dios puede llenar al ser humano, solamente Dios. Entonces primero es la toma de conciencia de la realidad. No soy tan feliz como yo quisiera ser feliz. Y ahora la segunda toma de conciencia es qué es lo que me está separando de esa felicidad, qué es lo que me está separando. Entonces tenemos que saber primero por qué sufrimos esa hambre de amor, por qué sufrimos esa hambre de felicidad, por qué sufrimos esa hambre de paz, por qué sufrimos de esa hambre, porque estamos lejos de Dios. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Cuáles son mis pecados que me alejan de Dios? No los demás. No los demás. Si yo tengo de compañero de ahí donde yo vivo un alcohólico, ese no me puede hacer que yo me condene. Él se condena. Él no puede hacer que yo me vaya condenando. Él no puede hacer eso. Entonces, por eso es que yo tengo que darme cuenta qué es lo que a mí me aleja de Dios, no los demás. ¿Cuáles son los pecados de los demás, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? No, eso no importa. Lo que importa es los tuyos. ¿Cuáles son tus pecados que te alejan de Dios? Tú ya sabes cuáles son. Pueden ser muchos. Puede ser el rencor, puede ser el resentimiento, puede ser la lujuria, puede ser la avaricia, puede ser la envidia, puede ser el robo. Pueden ser las mentiras, puede ser un coraje contra alguna persona, pueden ser muchas cosas, pecados que nos mantienen lejos de Dios. Y si el pecado me mantiene lejos de Dios, no voy a sentirme satisfecho, ni lleno de amor, ni de paz, ni de felicidad. Pero yo me estoy alejando de Dios. Por eso no pueden culpar a su esposo. Si tú no eres feliz, tú tienes la culpa, nadie más. Pero como repartimos la culpa para todos lados, la esposa no... imagínense, dos que se van a divorciar y uno le pregunta al viejo, ¿por qué se van a divorciar? Pues mi vieja. Y uno le pregunta a la vieja, ¿por qué se van a divorciar? Pues mi viejo. ¿Cuándo van a cambiar? Nunca. ¿Están esperando que el otro cambie? Tú tienes que ver lo tuyo, ¿qué es lo que tú estás haciendo?
tus errores, qué es lo que tú estás haciendo que a ti te está alejando de Dios. Si tú todavía andas corriendo atrás del dinero, de tener más cosas para darle más cosas a tus hijos, y quisieras tener más placeres, y quisieras tener de las cosas pues que te agradan, y todo quisieras tener, entonces estás más perdido que los hijos de la Llorona. Estás perdido, lo que buscas no está en la tierra, está en Dios. Y mientras no tengas a Dios, tengas lo que tengas. Por eso ahorita tenemos artistas que la gente les aplaude, los ama, y cuando pasan ahí caminando se jalan las muchachas los cabellos y gritan y hacen ahí, hasta se desmayan y toda la cosa, y tienen ellos muchos aplausos, mucha gente que los quiere, mucho dinero, y se suicidan de una sobredosis de droga. Por eso es que hay más suicidios entre los ricos, los hijos de los ricos, que los hijos de los pobres. Porque el pobre tiene la esperanza de que un día llegue a ser rico y feliz. Y el rico ya es rico y no es feliz. Ya no puede tener más de lo que tienen y se quitan la vida. Pierde el sentido de la vida, porque la felicidad de nosotros está en Dios. No está en las personas que nos rodean. No está en ninguna cosa que no sea Dios. ¿No eres feliz? Tú tienes la culpa. No culpes a nadie. Si tú le echas la culpa de tu infelicidad a otra persona, toda tu vida serás infeliz. Toda tu vida. Pero si tú te das cuenta que tu felicidad está en Dios y empiezas a buscarlo, un día se terminará esto y comenzará una felicidad muy grande, poco conocida en este mundo, muy poca conocida en este mundo. Entonces, primero es la conciencia de la realidad, y después es la conciencia del pecado que me aleja de Dios. Son dos conciencias diferentes, pero tenemos que tomar conciencia primero de la realidad y luego del pecado que está destruyéndome, que me está enfermando, que me mantiene lejos de Dios. Esta toma de conciencia del pecado es darte cuenta de qué es lo que no te deja ser feliz. Esa es la toma de conciencia. ¿Con qué estás ofendiendo a Dios y con qué estás ofendiendo a tu prójimo y que te está haciendo que no puedas encontrar la felicidad? Esa es la toma de conciencia. No solamente saber que es pecado una cosa, porque la gente se confiesa, pero ahorita vamos a pasar a eso. Esta conciencia de pecado se puede responder con soberbia o se puede responder con humildad. Eso depende de nosotros. La conciencia de pecado puede venir a nosotros, pero yo puedo saber, esto me hace daño y no me importa. Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Ándele. Casi todos han hecho algo así. Yo me caso con esta porque me caso. ¿Y ahora cómo están? Yo me caso con este y aquella vieja no me lo quita porque no me lo quita. Y miren la cara que traen. Es este pecado. Es esta falta de conciencia. Yo sé que es borracho, pero yo se lo quito. Yo sé que es alcohólico, pero yo se lo voy a quitar. Yo sé que anda mal, pero yo lo voy a corregir. Y miren ahora la cara que traen. Ahora miren la cara que traen. Esa fue la decisión que ustedes tomaron. Pero bueno, es que esa conciencia de pecado, uno puede responder con esa soberbia. No me importa, yo lo quiero y se acabó. Lo que pasa es que cuando una persona se enamora, cuando uno descubre cosas que uno desea, que uno quiere, y las descubre en otra persona, te enamoras, y ese enamoramiento es un proceso químico en nosotros que puede durar hasta 4 años. Por eso después de 4 años vienen las desilusiones. Pero ese proceso químico dura hasta 4 años, donde la persona idealiza a la otra persona, la idealiza, le justifica todo, pero es por el proceso químico que trae. Y después de cuando baja ese proceso químico, empiezan las desilusiones, y es cuando la gente dice, perdí el amor. No, no perdió el amor. Nunca amó. No se puede perder el amor. Las mamás, ¿cuándo pierden el amor por sus hijos? Cuando caen en la cárcel, ¿cuántas veces? Nunca pierden el amor por sus hijos.
El que pierde el amor por su esposo o por su esposa es porque nunca lo tuvo. Eso no se puede perder. No se puede perder. Un verdadero amor no se pierde. Nunca se puede perder. Entonces, cuando hay esta conciencia de pecado, vamos a ver cuál respuesta tenemos. Si es una respuesta de soberbia, de yo puedo solo y voy a salir y ahora porque dije y ahora hasta que salga esto, o podemos responder con humildad. Con humildad, como este joven. ¿Qué fue lo que pensó este joven de la parábola? Voy a decirle a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Conciencia de la gravedad del pecado. Conciencia de la gravedad del pecado. Esto es muy importante porque hay muchas personas. Bueno, pero esto vamos a pasar. Me quiero adelantar casi siempre. Esa conciencia del pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuál es el siguiente paso? La acción. Por eso Jesús nos habla de dos verbos. Todos los verbos denominan la acción. Dos verbos para la conversión. ¿Qué dice el muchacho? Me levantaré. Primer verbo. Segundo verbo, volveré a mi Padre. Me levanto y me regreso. Por eso la conversión no solo es dejar de pecar, no solo es que dejemos el pecado. De hecho, si todos los que estamos aquí no volviéramos a pecar nunca en nuestra vida, eso no nos salva. Lo que nos salva es nuestra unión con Dios, crecer en el amor, no solo dejar el pecado. Dejar el pecado se supone, pero dejar solamente el pecado sin crecer en el amor, eso no salva a nadie. La salvación es la unión con Dios y Dios es amor. Por eso el camino de la conversión es regresar al amor. Regresar al amor. Me levantaré. Este me levantaré es muy importante porque significa voy a dejar. ¿Qué es lo que estaba haciendo este joven? Cayó hasta lo más bajo. Porque para los judíos los puercos son animales impuros. Ni siquiera pueden comer carne de puerco, tenían prohibido comer carne de puerco ellos. Entonces, imagínense, lo mandan a cuidar animales, pero no solo animales, animales impuros. Ya no podía haber caído más bajo él. Ya no podía haber caído más bajo. Aquí la cosa es, me levantaré, voy a dejar los puercos. Voy a dejar los puercos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para levantarnos y dejar los puercos? Pues en algunos casos es dejar de ir a las fiestas familiares, dejar de ir a las pachangas, es dejar los puercos, dejar a esas comadres que se la pasan en puro chisme y puro llevar y traer el veneno para... Eso es estar entre puercos y querer la comida de los puercos. Platícame, dime, y hasta se sientan y les abren los ojos tremendos porque quieren absorber todo lo que están diciendo. Comida de puercos es lo que van a recibir, simple comida de puercos. Entonces, por eso es me levantaré. Hay que dejar de comer esa comida de puercos, hay que dejar los gustos de los puercos. Tenemos que dejar, a veces es bien difícil para nosotros los sacerdotes. Cuando confesamos una persona, un niño, y viene el niño y le pregunta a uno, pero ¿has visto en la televisión o en internet cosas que no se deben? Sí. Entonces ya hay un pecado ahí grave. Y entonces, bueno, a ver si este niño no está en un peligro por ahí. ¿Con quién estás viendo estas cosas? Con mi mamá. ¿Cómo le dice uno, mi hijo, tu mamá es una puerca? ¿Cómo le dices que su mamá es una puerca? Pues no puedes, no podemos decirle eso. Pero si ve porquerías, es una puerca que está tirada en una cama junto con sus puerquitos. Y luego quieren que Dios bendiga eso. ¿Desde cuándo bendice puercos el Señor? ¿Desde cuándo se metió el padre del hijo pródigo al chiquero con su hijo? No, ni siquiera le mandó dinero por el Oxxo. Nada. ¿Quieres estar allá? Quédate allá. Eres libre. Si regresas, recibes el perdón. No regresas, es tu decisión. Es tu decisión.
Por eso es levantarnos, dejar el pecado, dejar los gustos de los puercos para regresar a la casa del Padre, regresar al amor. Regresar al amor. Eso es lo que nos está enseñando. Esto es la conversión: levantarnos, dejar el pecado y avanzar hacia el reino de Dios, que es el reino del amor. Ese es el cambio que Dios espera en nosotros. No solamente aguantar no pecar. Eso no es una conversión, porque lo que deseas es eso. Eso es lo que deseas. La conversión es algo que va desde la raíz de nuestro ser. Es algo que ya nosotros despreciamos el pecado y es algo que escogemos el reino del amor, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros somos sus hijos y para poder estar con Él necesitamos amar. Necesitamos amar. Ahora, este muchacho cuando se va a levantar, él sabe que no va a ser fácil esta conversión, porque se va a levantar y tiene que ir, dice la parábola, se fue a un país lejano. Así de que ahora va a tener que regresar. Se fue bien fácil porque iba en caballo, pero ahora va a regresar descalzo, piojoso, enfermo, flaco. Eso va a costar. La conversión no es fácil. Nadie debe de pensar, muchos se equivocan en esto, pensando que la conversión debe ser algo sencillo. No, la conversión nunca va a ser algo sencillo. Primero es dejar de hacer algo que te gusta, que te agrada, pero que te hace daño. Entonces hay una resistencia porque es algo agradable el pecado. Si el pecado no fuera agradable, nadie sería pecador. El pecado es algo agradable, pero hay que dejar eso agradable por algo mejor que es el amor de Dios. Entonces esto cuesta trabajo. Por eso muchos dicen: yo no me quiero casar, porque los que se casan se separan, y si no estamos casados no nos separamos, mejor me quedo así. En parte tienen razón. ¿Por qué? Porque cuando están juntos en amaciato, como están en estado de pecado, abrazando el pecado, su vida los lleva al infierno, van de caída libre al infierno. Ahí, ¿para qué les hace la vida imposible Satanás si ya van derechito ellos? Los deja, pero de repente cambian de ruta, ahora van hacia el cielo, entonces se les echa encima todo el infierno para tratar de sacarlos, de que se divorcien, de que se despedacen, de que se odien y de que se separen, para que rompan sus promesas, para que vivan otra vez en pecado, para regresar a la situación de pecado. Entonces sí es cierto que se va a tener que agarrar fuerte. Por eso los que se convierten, los que dejan el pecado, les va a costar. El enemigo se les va a echar encima a través de todos los que le rodean. ¿Por qué? Porque una persona que no está convertida no puede comprender a un convertido. No puede. Como una persona que no está enamorada no comprende a un enamorado. Y le dice al enamorado: ¿qué no ves que no te conviene? ¿Qué no ves? Mira, abre los ojos. Todos nos damos cuenta. Y el enamorado: no, va a cambiar. Es bueno, es buena. Sí va a cambiar. Están enamorados. El enamoramiento, por eso dicen, el amor es ciego, pero los vecinos no. Pues no tienen toda esa química que les hace idealizar todas las cosas, que les hace sentir bonito en todas las cosas. Entonces el camino es difícil. Si alguien dijera, bueno, porque es que muchos lo dicen: ahora que voy a misa me va peor, ahora que estoy rezando me va peor, ahora que me acerco a Dios estoy peor que antes. Traes el infierno encima. Eso no va a ser siempre, pero el infierno le va a hacer la lucha. Eso no va a ser toda tu vida, pero el infierno le va a hacer la lucha. No puedes esperar una conversión sin lucha. No hay un triunfo si no se hace una guerra. No hay un triunfo sin guerra. Entonces necesitamos declarar esa guerra. ¿Contra quién? Contra nosotros. Dejar lo que nos gusta hacer, dejar lo que nos gusta, levantarnos para regresar. El camino es difícil, pero hay que aceptar el camino. Hay que aceptar, porque este hijo pródigo va a caminar, repito, descalzo, enfermo, piojoso y sin su padre.
sin su padre que irá cuidándolo. ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Quieres comer algo? ¿Ya te cansaste? ¿Quieres descansar? Ya no va a tener a su padre, lo dejó. Ya no tiene a su padre, ahora tiene que llegar caminando solo. Esa es la conversión, nos sentimos solos. Todo el que se va convirtiendo nos sentimos solos, y los que no están en camino de conversión no lo pueden entender. Así de que no esperen que les aplaudan, que les digan que van bien, que les feliciten por sus esfuerzos. Solo otro convertido te podría decir: ay, vas por el camino, uy, sí, por ahí se tiene que pasar. Solo otro convertido te podría decir esas cosas. Entonces hay que aceptar que es difícil el camino de la conversión. Hay que aceptar que es difícil. Por eso este muchacho que reconoce todo: ya no merezco llamarme hijo tuyo, y acepta regresar sin renegar. Otra cosa importante: cuando entramos al proceso de conversión tenemos que dejar de quejarnos. Mientras más nos quejamos, hacemos más largo el camino y más pesado nuestro propio camino de conversión. Tenemos que dejar de quejarnos, porque cada vez que nos quejamos mandamos una señal: todo está mal. Y si todo está mal, te sientes todo mal. Por eso no podemos estarnos quejando en el camino de la conversión. No debemos renegar, no debemos maldecir, no debemos echar la culpa a nadie, andar buscando quién tiene la culpa para nosotros no sentir la culpa. Y si yo no siento culpa, no voy a buscar un cambio absolutamente de nada. Es el reconocimiento. Por eso yo me alejé, lo que el hijo pródigo entiende: yo me alejé, yo voy a regresar. ¿Le va a costar? Sí, le va a costar, pero él sabe, cuando llegue, se acabó el problema. Cuando llegue, pero en el camino va a sufrirla: hambre, frío, persecuciones, perros, peligros. Todo eso está dentro de la conversión. Hay que regresar en medio de muchos problemas, de muchas guerras, ¿Qué sigue después de cuando se empieza a regresar? La confesión. Es indispensable la confesión, porque aquí vemos en el hijo pródigo una confesión hecha de rodillas. Una confesión hecha de rodillas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siempre que nosotros ofendemos a una persona, tenemos que pedir dos perdones: el perdón a Dios y el perdón de la persona que ofendimos. Si yo te ofendo a ti y le pido perdón a Dios por haberte ofendido a ti, Dios me perdona el infierno por haberte ofendido, me perdona el infierno, pero voy a tener que ir al purgatorio. El purgatorio me lo puedes perdonar tú. Si tú me dices: te perdono de corazón y le pido a Dios que te bendiga, voy a recibir esa bendición. Así de que yo necesito el perdón de Dios y el perdón de ustedes. Y esto, por eso muchos se mantienen lejos de Dios. ¿Cuántos esposos se pelean, se gritan, se insultan, se humillan y hacen tanta cosa, y de repente hasta dejan de hablarse una semana, andan con sujetota y los dos, y de repente la esposa le pregunta al viejo: ¿tienes hambre? Y él dice: sí, aquí está la comida. Y ya, como si no hubiera pasado nada. Sí pasó, y no se perdonaron. Pero ya lo confesé. Ya te perdonó Dios, pero te espera el purgatorio, porque no has reparado ese daño. Hasta que esa persona diga: te perdono, y lo diga de corazón, esa falta no se va a borrar hasta que eso suceda. Dios te perdona el infierno, pero no te perdona el purgatorio. Eso no lo podemos perdonar nosotros. Si cuando hay ese conflicto los dos se ponen a dialogar, y el esposo le pide perdón a la esposa y la esposa perdona de corazón, la esposa pide perdón al esposo y el esposo perdona de corazón, entonces se borra del libro de la vida. Pero mientras no haya perdón, no. Por eso imagínense cuántas veces hemos hablado del prójimo, cuántas veces le hemos hecho daño al prójimo sin que se dé cuenta. Ahora nos costaría más trabajo, porque sería ir a decirle: yo fui el que te hice daño. Pero mientras esa persona no diga: te perdono, la deuda queda. Ya no irás al infierno porque ya lo confesaste, pero la deuda ahí está.
hay una deuda que tienes que pagar. Y mientras más pleitos haya sin que se pidan perdón los dos, aumentan el tiempo del purgatorio y el nivel de las llamas. Si quieren seguirle, pues síganle, nada más sean conscientes hacia dónde van. Y ya si ustedes dicen, me he de comer esta, tráguesela, mijo, tráguese la tuna. ¿A quién se lo va a quitar? Nadie se la va a quitar. ¿Eso quiere? Eso va a tener. Ningún problema, es tu vida. Es tu vida y tú vas a decidir sobre tu vida. Entonces, hay que reaccionar por eso con humildad para recibir toda la ayuda que nosotros necesitamos. Entonces este muchacho cae de rodillas y viene la confesión. Todo lo que él había pensado decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Y se pone de rodillas. Pero fíjense, el padre que estaba buscando desde una parte alta donde se veía el camino muy lejos, lo ve, lo reconoce. Nadie lo hubiera reconocido como venía, lo reconoce. Y dice Jesús, se enternece, porque viene, repito, descalzo, piojoso, enfermo, flaco. Se enternece el padre, nunca lo había visto así. Se enternece, el hijo no puede correr, viene de mucho dolor. El padre corre hacia el hijo que viene, no mientras estuvo con los puercos. Él quería estar allá, allá se queda. El que quiera el pecado, en pecado se queda. Nadie se lo va a quitar el pecado a fuerza, nadie se lo va a quitar. Entonces cuando él viene, el padre corre, llega hasta el hijo y el hijo cae de rodillas, porque hay conciencia de pecado. Hay muchos que se confiesan, pero no les duele el pecado. Se confiesan, pero no les duele el pecado. Como aquella señora que les platicaba que se confesó: Padre, es que le di un cachetadón a mi suegra. ¿Te arrepientes? No. ¿Cómo le das la absolución? Es un pecado, pero no les duele. Hay muchos que se confiesan y corren hasta el riesgo de no ser perdonados porque no hay un arrepentimiento, porque no hay conciencia de pecado, una conciencia profunda que me ayuda a entender cuánto ofendí, cuánto le dolió a Dios y cuánto daño hice, cuánto daño me hice, porque lo voy a tener que pagar. Cuando una persona ve todo esto, le duele. Ese es el dolor del pecado, que también es una gracia que nosotros debemos y podemos pedir. Y entonces este muchacho cae de rodillas y le dice a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme. Ni siquiera le dejó decir eso, ni siquiera le dejó terminar su discurso, y el padre se le avienta. Ya está arrepentido, ya está arrepentido. Se le avienta, lo abraza, lo besa y lo levanta. No lo dejó que se quedara ahí de rodillas. Pero fíjense en este detalle. El hijo cuando se va a ir le dice a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me toca. ¿Cuándo es cuando se recibe la herencia de los papás? Cuando los papás mueren. ¿Qué le dijo a su padre? Tú estás muerto para mí. Tú estás muerto para mí. Y de lo que agarró, de lo que su padre había trabajado, de lo que él supuso que tenía derecho y que su padre había trabajado, agarra eso y lo utiliza en todo lo que su padre aborrecía. ¿Ustedes creen que ponerse de rodillas y unas lagrimitas es suficiente para perdonar todo lo que hizo? ¿Será suficiente? Por supuesto que no. No es suficiente eso. Por eso nuestro arrepentimiento y dolor no es suficiente para que alcancemos el perdón de Dios. El padre del hijo pródigo, porque él lo amaba, aceptó ese arrepentimiento. Pero si el padre del hijo pródigo no lo hubiera amado lo suficiente, no. Porque si eso te hubiera hecho un sobrino o una persona que tú hubieras conocido y luego se pone de rodillas, no le hubieran dado el perdón tan fácil. A un hijo todavía, pero a algún otro, pero no se le hubiera dado el perdón tan fácil. ¿Dios está obligado a perdonarme solo porque me arrepiento? No. No está obligado Dios a perdonarte. Esa es la grandeza del confesionario.
de que vas y no es tu arrepentimiento, porque si fuera por tu arrepentimiento, no te alcanza nada. No te alcanza nada. Entonces, es el Señor que por el amor que nos tiene, nos da su perdón. Por eso es que el Padre levanta al Hijo. No es el Hijo el que se levanta. El Padre levanta al Hijo antes de que se termine de hablar. Aquí estamos viendo que el perdón es más grande que el arrepentimiento. El perdón es más grande. Cuando tú perdonas a alguien, eso es más grande que la falta que cometió contra ti. Es más grande tu perdón que la falta que se cometió contra ti. Y es lo mismo con Dios. Es más grande el perdón de Dios que el arrepentimiento que nosotros pudiéramos llegar a tener. Además, recuerden Lucas 14, donde dice Jesús: el que se humilla será levantado, pero el que se enaltezca será humillado. Aquí este joven llega, cae de rodillas, se humilla y su padre lo levanta. Si este hubiera llegado con soberbia y si hubiera llegado acusando a su padre y hubiera llegado gritándole: ya ves todo lo que sufrí, ¿por qué no me detuviste? Tú tienes la culpa de que yo esté así, porque tú no me detuviste cuando yo me quise ir de la casa. Porque hay quienes no quieren reconocer la parte de culpa que tienen. No quieren reconocerlo. Si eso hubiera hecho el hijo pródigo, hasta ahí llega la parábola. No entra a la casa de su padre. ¿Para qué mete un enemigo en su casa? Porque nosotros aceptamos cosas de esas porque nuestro amor está desequilibrado. El amor de Dios no. El amor de Dios no. No va a meter un enemigo a su casa. No va a meter a un enemigo. Por eso la necesidad de la conversión antes de morir. Por eso la necesidad de la conversión para nosotros antes de morir. Ahora, todos hemos malgastado nuestra vida en el pecado, porque el pecado es malgastar la vida. Es utilizarla para lo que menos nos conviene. Pero si todos los que se arrepienten son perdonados, una María Magdalena se dedicó a la prostitución y fue perdonada y aceptada por Cristo. Un Dimas que fue un ladrón, fue un asesino, fue un asaltante, fue de todo, todas las cosas más graves, por eso lo crucificaron y se arrepintió y luego fue perdonado. Si así es, entonces, si siempre que nos arrepintamos vamos a ser perdonados, pues ¿para qué dejar el pecado? ¿No se han puesto a pensar en eso? Si siempre vamos a ser perdonados, pues ¿para qué dejar el pecado si vamos a ser perdonados de todo? Si nos arrepentimos al último. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es: ¿irás a tener tiempo de regresar? Porque muchos han dicho: esta Semana Santa me voy a ir a las playas, me voy a ir de vacaciones, estoy cansado, necesito, mi familia, se van a las playas, desprecian lo de Dios y dicen: ya regresando me confieso, pero en camino de regreso hay un accidente y se matan. ¿Qué garantía tienes de que vas a tener tiempo de arrepentirte y de convertirte? ¿Qué garantías tienes? ¿Qué garantías tienen ustedes de que mañana vayan a amanecer despiertos? Por la cara que tienen, yo creo que varios. ¿Qué garantías hay de que mañana, ya no digo dentro de una semana, mañana? Y hay muchos que posponen. Yo sí me voy a confesar, pero después. Yo sí me voy a casar, pero después. ¿Quién te dijo que tienes un después? ¿Quién te dijo que tienes un después? No podemos posponer la conversión porque no tenemos la vida comprada. La conversión es como el hijo pródigo, pensando y haciendo: me levantaré y volveré a mi padre. Y se levantó y empezó a caminar. Eso es la conversión. No debemos darle largas a la conversión, porque no sabemos si vamos a tener tiempo de regresar. ¿Cuánta gente pensó que en este año 2025 se iban a casar y se iban a confesar y se iban a empezar a ir a misa y se murieron en diciembre del 24? Cerquita, unos días nada más de empezar a cumplir su promesa, unos días. Por eso decía San Juan Bosco que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones que no se cumplieron. Está empedrado de buenas intenciones que no se cumplieron. Aguas,
Tenemos que tener mucho cuidado. La conversión es necesaria para nosotros, para nosotros. Entonces necesitamos convertirnos. Alguien dirá, bueno, yo ya sirvo en una parroquia, ayudo en esto, soy catequista, soy ministro, soy, qué sé yo, pertenezco a este grupo, yo doy las pláticas aquí, doy allá, o sea, todo, yo me encargo de todo eso. Pero eso no es garantía de salvación. Si no se arrepiente y no se convierte, eso no es garantía. Hay sacerdotes en el infierno, mis hijos. Hay sacerdotes en el infierno. ¿Por qué están en el infierno si estaban tan cerca de Dios? Pero nunca dejaron nunca empezaron un camino de conversión. Nunca dejaron de amar las cosas de la tierra que amaban. Eso es lo que escogieron y eso es lo que tuvieron. Esto es para todos, esto es un corte parejo, para mí, para ustedes, para todos. Esto es un corte parejo. Esto, aunque estemos sirviendo, tenemos que buscar caminos de conversión, auténtica conversión. Tenemos que aprender los caminos del amor. El esposo tiene que tratar con amor a la esposa tiene que tratar con amor al esposo, los papás tienen que tratar con amor a los hijos tienen que tratar con amor a los padres. Es el reino del amor hacia el que nos dirigimos. Es el reino del amor y tenemos que caminar hacia allá necesariamente. Por eso en la parábola el papá levanta al hijo y le dice a sus criados, pronto, fíjense, pronto, tráiganme la túnica más rica y vístanlo. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar al cielo si no se reviste de Cristo. Nadie va a entrar al cielo si no se reviste de Cristo. Por eso decíamos que no es suficiente con dejar de pecar, porque dejar de pecar no me reviste de Cristo. El amor es lo que me reviste de Cristo. Vivir yo el amor de Dios y dar del amor de Dios, eso me va revistiendo de Cristo. Entonces yo tengo que revestir de Cristo todo. Mi manera de ver, mi manera de hablar, mi manera de corregir, mi manera de sentir, mi manera de reaccionar. Todo tengo que revestirlo de Cristo. Y si yo todo lo revisto de Cristo, entonces yo pertenezco al cielo porque estoy revestido de Cristo. Pero si yo no estoy revestido de Cristo, yo no pertenezco. Si ya no tengo el amor y no hablo con amor, no vino con amor, no pienso con amor, entonces no tengo un lugar en el cielo para mí. No voy a tener un lugar en el cielo para mí. ¿Habrá quienes sí tengan tiempo para arrepentirse? Sí. Claro que hay algunos que hasta les sobra tiempo, pero no a todos. Y no sabemos quiénes son los próximos que pudieran llegar a morir. Entonces necesitamos revestirnos de Cristo, ser revestidos de Cristo para poder entrar al reino de los cielos, todo nuestro ser. Por eso esta parábola nos muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepienta. Si alguien se arrepiente, será perdonado. Esto es algo que también tenemos que aprender. Porque nosotros decimos genio y figura hasta la sepultura. Y no es cierto. Si alguien es tocado por el amor de Cristo, cambia. Deja de ser esa persona y se convierte en una nueva criatura. Porque Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Pero si no es tocado por Cristo, sí, genio y figura hasta la sepultura. Podrá aguantar, es como el que va a un centro de rehabilitación y deja de drogarse, deja de tomar, aguanta vara, pero no va a aguantar por mucho tiempo. No va a aguantar por mucho tiempo. Cuando las circunstancias le favorezcan otra vez el pecado, es posible que vuelva a caer en él. Por eso tiene que ser todo auténtico, todo hacia Jesús. No solamente es negarme al pecado, negarme a estos gustos. Es llenarme de Cristo, llenarme del amor de Cristo, eso en mi corazón. Así es de que necesitamos trabajar. ¿Qué es lo que les invito a que trabajemos en esta semana? Piensen, unas cosas para pensar. ¿Ya te diste cuenta tú de que no eres tan feliz como esperabas? Por la cara que traen, sí. Ya se dieron cuenta que no son tan felices como esperaban ser. Bueno, es posible que estén cansados. No me refiero al cansancio del cuerpo. Me refiero a estar cansados de la vida, cansados del matrimonio, cansados de la convivencia, cansados de los hijos.
Hay gente que ya están cansados de la enfermedad, ya están cansados, pero es algo interno, no solamente algo externo, no del cuerpo físico. Si ustedes son de los que están ya cansados, desgastados físicamente, psicológicamente, desgastados, es porque no están unidos a Cristo, mis hijos. No tienen la culpa los que les rodean. No tienen la culpa. Si cambiara tu vieja, cambiara tu viejo y cambiaran tus hijos, tú seguirías sintiéndote mal y buscarías otras razones para decir que te sientes mal. Pero la raíz de ese mal es que no te has llenado de Cristo. Es la única raíz, es la única razón. Tomen conciencia de esto, revísenlo ustedes, para que no le echen la culpa a los demás. Yo no soy feliz porque estos no me dieron, no me hicieron. No es cierto eso. Si no eres feliz es porque no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay santos que han tenido menos cosas que tú y han sido inmensamente felices. Hay santos que han sufrido más cosas que tú y han sido inmensamente felices, porque la felicidad está en llenarnos de Dios. Tomen conciencia de la realidad. Tomen conciencia de la realidad. Si no son felices, tienen ustedes la culpa. Nadie más. Si no son felices, ustedes tienen la culpa. Que quieran a fuerza que los demás cambien, ese ya es otro problema que se tendría que tratar aparte. Otra cosa para pensar en esta semana. Recordar, arrepentirse es decidirse a cruzar un desierto. Solos es muy difícil, te podrás encontrar a alguien en el camino, pero no va a poder seguir contigo. ¿Por qué? Porque no siente como tú sientes, no piensa como tú piensas. Cada quien tiene una manera diferente de sentir y de pensar. Entonces no todos van a ir por tu camino. Otros van a llevar otro camino porque van a cometer otro tipo de errores y van a tener que soportar otro tipo de personas. Por eso la conversión, uno va solo. Como el hijo pródigo, se viene solo. Él despreció todo, se quedó solo y ahora camina solo. Por eso el que se convierte se siente solo. No está, pero se siente solo. Es la experiencia que vamos a vivir cuando queramos caminar hacia la conversión. Sentirnos solos, no vamos a estar solos, porque es el Señor el que nos lleva y nos sostiene, pero no se siente. Por eso la persona siente, estoy solo, Dios me abandonó, Dios no me quiere ayudar, Dios no me quiere dar. Forma parte de la conversión, forma parte de la purificación por la que se tiene que pasar. Pero tenemos que seguir caminando. El que no se arrepiente no va a ser perdonado. Y para que tú te puedas arrepentir de haber ofendido a Dios, necesitas saber qué le ofende y necesitas amarlo. Si no lo amas a Dios, no te va a doler ofenderlo. Podrás confesarte porque sabes que es pecado, pero no te va a doler ofenderlo. No si no lo amas. Si lo amas, sí. Cuando se ama, todo lo que a la otra persona le duele a quien le ama, siempre. Todo eso. Entonces, hoy les invito a que pidamos la gracia. Estemos pidiendo esta semana la gracia para nosotros, ya no es pedir para otros conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. No, para nosotros. Pide para ti conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Pídelo para ti. Tú también lo necesitas. Y si nadie lo va a pedir para ti, tú pídelo para ti. Si tu esposo no lo pide para ti, tú pídelo. Si tu esposa no lo pide, tú pídelo. Tú pídelo para ti. Hay que pedir conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Pero también hay que pedir humildad. Humildad para no defendernos de la verdad. Cuando de repente Dios te plante la verdad para que veas tus pecados, puedas aceptarlos. Porque hay gente que le da miedo aceptar que ha cometido un error. Es miedo. Se defienden como gato boca arriba porque tienen miedo de aceptar un error. Necesitamos la humildad. Porque cuando Dios nos presente el pecado a través de alguna persona, tenemos que reconocerlo, aceptarlo y trabajar sobre ese pecado. Por eso necesitamos la humildad. Sin la humildad nos vamos a justificar. Yo lo hice por tu bien.
Yo nada más hice esto, pero yo lo hice por ti, yo lo hice pensando en ti. Qué ingrato eres, ¿eh? Yo tanto que quiero hacer por ti, mira tú cómo me pagas. Eso es control de la vida de la otra persona. Eso es control, ese es un esfuerzo por controlar la vida de la otra persona. No podemos y no debemos hacer cosas así. Por eso pídelo para ti: conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación y humildad, para poder reconocer lo que necesitas tú hacer. Reconocer el pecado, aceptar el pecado y trabajar sobre eso. Ese es el camino de la conversión. Satanás le va a hacer la lucha para que te desvíes, sí. Va a hacer la lucha para que te regreses, sí. Va a hacer la lucha para que te canses, sí. Él su lucha, nosotros la nuestra. No vas a ser el único que está en camino de conversión, ni el único que... Si quieres llegar, vas a llegar. Si quieres, ¿por qué? Porque Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas santa. Si quieres llegar, vas a llegar. Dios te va a dar la gracia para que puedas. Y si no quieres, imposible que llegues. No te va a dar lo que no quieres. Vean qué importante es que trabajemos estas cosas en nuestra vida diaria, en esa vida de todos los días en nosotros. Que nos conozcamos, que nos reconozcamos los errores, los que no podamos ver, pedirle al Señor que nos abra los ojos y los veamos, para que podamos trabajar sobre ellos. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.